Buen día para todos, hermanos. Qué privilegio poder estar esta mañana con ustedes en la casa del Señor para adorarle y glorificarle y para escuchar su palabra. Esta vez me va a tocar compartir con ustedes las Escrituras y vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Gracias, hermano. En el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Leemos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio, la responsabilidad de poder compartir tu palabra, Señor. Reconozco, Dios mío, que necesito tu ayuda, Señor, tu guía, tu dirección, y que nosotros dependemos, Señor, de tu obra en medio de nuestros corazones, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y que tú obres a pesar de mi debilidad para enseñar, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, vamos a estar allí nosotros en el versículo 5 y 6. Este texto que tenemos acá delante de nosotros es parte del Sermón del Monte, que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, el Monte de las Bienaventuranzas. Y esta parte del sermón, Jesús se refiere al asunto de la oración. Vemos allí en el 5 y en el 6. Ahora, cuando nosotros hablamos del Sermón del Monte, podríamos pensar en un principio para quién era dirigido este sermón que Jesús estaba predicando allí en ese lugar. Y leía en un libro, un predicador antiguo, que él tuvo varios sermones sobre el Sermón del Monte. Muy lindo los tomos que tiene, lo pueden buscar y lo pueden leer. Pero él habla de una crítica que él hace a un punto de vista dispensacional, y voy a citar lo que Martin Lloyd-Jones dice en su libro. Dice: los judíos no creyeron, acerca de la crítica, él no está de acuerdo con este punto, los judíos no creyeron su enseñanza, pero por ello nuestro Señor no pudo establecer el reino, y por tanto, casi a modo de idea tardía, vino la muerte en la cruz, y a modo de idea tardía vino la institución de la iglesia, lo cual perdurará hasta cierto punto de la historia. Entonces nuestro Señor regresará con el reino y volverá a entrar en vigor el Sermón del Monte. Por tanto, no tiene nada que ver con nosotros, porque es para la era del reino. Estuvo desde el principio destinado para aquellos a quienes nuestro Señor predicaba, entrará en vigor de nuevo en el milenio. Es la ley de esa era y del reino de los cielos, y no tiene absolutamente nada que ver con los cristianos de ahora. Esto es lo que Martin Lloyd-Jones criticaba sobre el punto de vista dispensacional del Sermón del Monte. Por supuesto que no estamos de acuerdo con esa idea, porque ahí en el Sermón del Monte nosotros vamos a encontrar muchos preceptos, muchas ordenanzas, muchas promesas, muchas advertencias, ¿verdad? Y también encontramos ahí que se nos dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Si nosotros consideramos ese punto dispensacional como cierto, nosotros no podríamos decir
que nosotros somos la sal y la luz del mundo, no tendríamos que estar atendiendo a las cosas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Mucho menos cuando nosotros vamos a la carta de Pablo, por ejemplo, y las cartas del Pablo básicamente enseñan lo mismo que nosotros vemos en el Sermón del Monte. Entonces nosotros tenemos claro que ese sermón ciertamente fue predicado a los discípulos y a la multitud que estaba en ese momento, pero tiene una aplicación para todos y cada uno de nosotros como creyentes, hermanos. Esa es la realidad. Ahora bien, para terminar con la cita de Martin Lloyd-Jones, ¿qué es lo que él dice sobre este sermón? Él dice, el Sermón del Monte es un desarrollo terminado, grandioso y perfecto de lo que nuestro Señor llamó su nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento fue que nos amáramos unos a otros como Él nos ama. Y el sermón es un desarrollo de esto. Si somos de Cristo y nuestro Señor nos ha mandado esto, que nos amemos unos a otros, aquí, en este sermón, se nos muestra cómo hacerlo. Entonces, bien, teniendo esto en mente y en este contexto en donde el Señor está mostrándonos cómo cumplir ese nuevo gran mandamiento, ¿verdad? Es que Jesús está enseñando sobre la oración. Es ahí donde queremos ir. Ahora, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo nosotros podemos ver que habla de 3 deberes de la vida del creyente. Estos 3 deberes, empezando en lo que leíamos en el versículo 1, la limosna, vemos también en el 5 la oración, que es lo que vamos a ver, y vemos también el ayuno. Que el ayuno, por supuesto, que no es un deber en sí mismo de creyente, pero el ayuno nos dispone de mejor manera para cumplir con nuestros deberes como creyentes de la limosna, de la oración. Así que cuando nosotros vemos acá, arrancamos en el versículo 5 y la primera parte Jesús le está diciendo a sus discípulos y a la multitud, cuando ores. Y es bien importante este enunciado porque empieza con una presuposición. Y Jesús parte de la base de algo muy importante. Él está dando por sentado algo. Y él dice, el creyente ora. No está dando un consejo, no está dando una opinión, él está afirmando una realidad del cristiano. Y él dice, el creyente ora. ¿Verdad, hermano? Cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, si pensamos en el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, nosotros vemos en el capítulo 9, cuando Pablo se convierte al Evangelio, Dios manda a Ananías a que se encuentre con Saulo de Tarso y le dice, miren lo que dice, voy a leer el versículo 11, dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Él está orando. Pablo, sabíamos nosotros lo que él hacía antes de convertirse al Señor, es una historia conocida para nosotros, y la nueva realidad de Pablo era que ahora él oraba. Él se había convertido al Señor y estaba en un lugar esperando a Ananías. Matthew Henry sobre este versículo dice, ¿era tan extraño que Saulo orara? Porque ¿acaso no era él fariseo? Hermanos, los fariseos tenían por costumbre orar. Pero él dice, sí, pero ahora comenzaba a orar de modo muy diferente. Antes Pablo, ¿qué hacía? Recitaba sus oraciones. Y ahora ¿qué hacía? Ahora las oraba. Un cristiano espiritualmente vivo, que no ora, es tan imposible como un hombre naturalmente vivo sin aliento. Sin aliento no hay vida y sin oración no hay gracia. Tan sencillo como eso. Así que, hermanos, lo que nosotros vemos acá en el versículo 5 es que Jesús está dando por sentado y es una realidad que el creyente ora. Esa es la nueva realidad en la cual el creyente vive. Así que es no solamente un deber, sino que es una evidencia inequívoca de que esa persona ha sido salvada. ¿Cuál es? La oración. El creyente y la oración, según Jesús, son dos cosas inseparables. Ahora bien, es lógico esperar esto del creyente, que ore. Ahora, en Hebreos 4, por ejemplo, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Nos ha abierto la puerta el Señor para estar en la presencia de Dios, para poder orar. Y nosotros sabemos esto y usamos este recurso, la oración. La pregunta para nosotros en esta mañana, en este primer punto es, ¿oramos? Oramos porque Jesús está diciendo, el creyente ora. Esta es una realidad, es una evidencia de que ha sido salvado. Y como leíamos recién que Matthew Henry comentaba, no podemos concebir a un creyente que no ore. Es imposible, es imposible. Esa pregunta, por supuesto que cada uno de nosotros debe contestarse, no precisan levantar la mano ni contestar, pero pueden preguntarse. Ahora bien, cuando nosotros avanzamos en el texto, Jesús lo que sigue diciendo es, no seas como los hipócritas. Y hay un principio que Jesús usa para enseñar, y lo vemos acá y lo vemos en otra parte, y Pablo también lo aplica, es el hecho de que cuando Jesús va a enseñar alguna cosa, muchas veces él lo que empieza haciendo es mostrando cómo no se debe hacer. Nosotros vemos en el verso 2 que Jesús le dice cómo no deben dar limosna. En el verso 16 nosotros vemos cómo Jesús le dice cómo no deben ayunar. Y en el 5 donde estamos acá, Él les dice cómo no deben orar. Me acuerdo personalmente que el Señor, cuando me salvó, primero me enseñó lo que no era el Evangelio, para después enseñarme lo que el Evangelio era. Y este es un principio que me gusta y que pueden, bíblico, que pueden usar para enseñar algo. ¿Cómo no es? ¿Cómo no se debe hacer algo? Jesús está haciendo acá con su discípulo y con la multitud y le dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Ahora bien, la palabra hipócritas, en el texto original que aparece hipócrates, que significa actor o mentiroso, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús acá es que hay una característica de aquellos que oran con hipocresía. Él va a decir acá, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. ¿Ah? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, la motivación y el propósito que ellos buscan al orar parte de una base incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que busca el hipócrita a la hora de orar es promover su propio orgullo. ¿Ah? Y el fin por el que ora no es la gloria de Dios, no es glorificar al Padre. Entonces esa es una de las características de la oración con hipocresía. Es el hecho de hacer algo por las motivaciones incorrectas y con los fines incorrectos. Todo aquello que nosotros hacemos que no es para la gloria de Dios está tiznado del pecado. Entonces es muy interesante cuando nosotros vamos a, por ejemplo, Lucas 18, versículo 10, no me busquen, yo les voy a leer acá, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Acá está el fariseo, haciendo lo que Jesús está diciendo, no hagan esto. Esto es lo que no deben hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen, lo hacen para promover su propio nombre y no están buscando la gloria de Dios. Es una mentira y es una actuación. Y esto es lo que nosotros y lo que ustedes no deben hacer. Entonces podemos ver esto, que el fariseo acá está orando motivado por su propio orgullo y buscando promover su nombre y hacer alarde de las cosas que él hacía. ¿Él estaba cumpliendo los deberes cristianos? Sí, porque acá él dice que él oraba, acá él dice que daba limosna y acá él dice que él ayunaba. Y estas cosas en sí mismas están bien, pero todo estaba tiznado del pecado y de la hipocresía. Miren lo que dice, aman el orar en pie en la sinagoga. Es algo que a ellos les gustaba hacer, sentían placer al hacer eso. Y esto es algo que nosotros vemos contrario a las Escrituras de la verdadera oración. Porque, ¿saben lo que pasa con la oración? Es de lo menos que a nuestra carne le gusta hacer, el orar.
Cuando la oración es verdadera, cuando nosotros vamos a orar realmente, es lo que menos queremos hacer. Podemos pasar horas leyendo, podemos pasar horas leyendo libros, llenándonos de conocimiento, leer varios capítulos de la Biblia. ¿Y saben por qué muchas veces? Porque eso nos llena de conocimiento. Y hasta cierto punto eso puede ser un motivo para alimentar nuestro orgullo de todo lo que conocemos de las Escrituras. Pero a la hora de orar es muy diferente, porque nosotros vamos a ver lo que Jesús enseña sobre la oración. Pero hermanos, ciertamente el hecho de que un hipócrita ame orar en las esquinas, en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración es lo que más nos cuesta como creyentes. Ahora bien, sigue adelante el texto, dice: de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Hay algo que ellos están buscando a la hora de orar así en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, y es que ellos buscan ciertamente que, dice el texto, lo que ellos hacen lo hacen para ser visto de los hombres, y de cierto ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que buscan? Que las personas lo vean, que las personas se hagan una idea de algo que ellos son, que cuando nosotros vamos realmente no lo son. Están dando una imagen de ellos mismos que está distorsionada. No es cierto. Pero como llegan al punto que ellos están siendo vistos por los hombres y reconocidos como hombres de piedad y lo demás, eso es lo que ellos están buscando. Por eso las Escrituras acá nos están diciendo, ya tienen su recompensa. No buscan más que eso. Ellos les alcanza con el hecho de que la gente los vea, los reconozca y punto. Ahí queda. Es su propia recompensa. Muy diferente. Ahora bien, hermanos, nosotros como creyentes, porque uno mira y dice, qué feo ser así de hipócrita. Nosotros como creyentes somos hipócritas en recuperación. Estamos, por la gracia de Dios, recuperando. Y nosotros tenemos estas ocupaciones en las que estar. La limona, la oración, el ayuno. Pero si nosotros desvirtuamos de estas cosas que nosotros debemos hacer como creyentes, y nosotros no lo hacemos sin hipocresía, nosotros no lo hacemos para la gloria de Dios, estamos usando mal los deberes que tenemos como creyentes, a través de los cuales nosotros nos vamos a crecer y vamos a servir al Señor. Ahora, le hago una pregunta. Como creyentes, cuando ustedes están dando al Señor, cuando ustedes oran, si hay alguien que ayune, cuando ustedes ayunan, están haciendo esos deberes como creyentes, ¿están libres de esa hipocresía? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es la razón por la que oran? ¿Cuál es la razón por la que dan al Señor? ¿Cuál es la razón por la que ayunan? Me acuerdo que antes, en la otra iglesia, cuando nos reuníamos, rápidamente cuando estábamos reuniendo o íbamos a compartir algo, siempre aparecía uno con una botellita de agua. Y decía, ¿por qué andas con esa botella? No, estoy ayunando hace 3 días y estoy solamente tomando agua, ¿no? Tenía la persona la necesidad de decir a los demás que él estaba ayunando hace varios días porque quería tener más comunión con el Señor o lo que fuera, pero la necesidad de que, como dice acá Jesús en la Escritura, dice, ellos quieren mostrar que su rostro no está bien, que ellos están ayunando. Y me acuerdo que esa es una realidad que he visto, personas que tomaban estos deberes creyentes y estos recursos y lo hacían de forma hipócrita, ¿verdad? Pero nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, nuestras oraciones, nuestro dar al Señor, nuestro ayuno, ¿no está bañado de hipocresía? Lo que hacemos, lo hacemos con la motivación correcta y para la gloria de Dios. Esa es una pregunta, hermano. Ahora bien, la pregunta que podríamos hacernos entonces, ¿cómo podemos orar libre de la hipocresía? ¿Cómo podemos orar libres de la hipocresía entonces? Tengo acá una cita, si la puedo encontrar, muy atinada de John Bunyan, que él dice, miren lo que él capta de la oración. Esto lo escribió en 1662 mientras que estaba preso. Él dice, la oración es abrir el corazón o el alma
a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios de una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo. Y es lo que Jesús ahora va a enseñar a los discípulos y a la multitud. Allí le dice, este es el punto, él va a cómo orar libres de la hipocresía. Y él les dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hermano, la oración privada es la vacuna contra la hipocresía. Porque ese es el lugar en donde vos vas a estar a solas con Dios. Ahí no hay más nadie. Ahí no hay cámara que te estén filmando. Ahí no hay nadie que esté viendo para ver el circo que estás haciendo. Ahí estás el Padre y vos. No hay más nadie. Y es en ese lugar en donde sabemos que estamos a solas con Dios. Así que no necesitamos aparentar nada delante de Dios. No necesitamos mantener una imagen delante de Él porque Él nos conoce. Él ve todo, Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Él sabe cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. No hay ninguna imagen que sostener. No hay nada para esconder. Hebreos 4:13 dice, no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada. Ahí está el Padre. Si quieren una vacuna contra la hipocresía, la oración privada. Jesús dice, olvídense de estar orando en las esquinas de las calles, pero hay que entender algo, que Jesús no está condenando la oración pública, hermano. No es que está diciendo, está mal que hagan oración en público, donde la gente vea. No, lo que está mal es la hipocresía en su corazón a la hora de orar. Eso es lo que está mal y eso es lo que hay que corregir. Porque Jesús ha orado en público, hermano. Nosotros oramos en público, acabamos de hacer una oración congregacional, acabamos de confesar nuestros pecados. Oramos en las reuniones, oramos en público. Así que ese no es el problema, pero el problema es lo que veníamos hablando. Ahora, cuando nosotros seguimos adelante en el texto, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y hay algo implícito acá en el texto que a mí me parece maravilloso que nosotros podamos captar esta idea. Es lo que es. Hay muchas veces que nosotros necesitamos hablar con alguna persona y cuando queremos hacerlo, la persona no está disponible. Me acuerdo a veces cuando llega mi cuñado a mi casa y quiere hablar con Natalia y él empieza a hablar y viene Renata, viene Dominic, viene Jadon, después aparece Emily. Y dice, Natalia, no se puede hablar contigo, es imposible. Y es cierto, a veces no, las personas no tienen esa disponibilidad para nosotros a la hora de que nosotros queremos hablar con ella. A veces yo le escribo al pastor y él demora 10, 15, media hora, 50 minutos en responder. No digo que esté mal, es que las personas no siempre están disponibles para nosotros, hermano, no sabemos. Cada uno de nosotros que ha necesitado hablar con alguien en algún momento, no siempre fue que esa disposición inmediata. Si nosotros llamamos una vez a alguien a las 3 de la mañana, a ver, la persona nos atiende y diga, ¿es urgente? No, ¿sabe que quería conversar con...? Hablamos mañana, en la mañana, a primera hora. Pero hay algo maravilloso, hay algo impresionante acá en este texto que quiero que nosotros veamos. Que Jesús está diciendo, en el momento que atravieses la puerta, en tu aposento, en tu cuarto, en tu garage, en el baño, en la oficina, donde estés, hay algo extraordinario. Tu Padre está en secreto. No importa si son las 1 de la mañana, si son las 5, si son las 6, si son las 7. Cuando estés en secreto, tu Padre va a estar ahí, en ese lugar, a la hora que lo necesites. La disposición de Dios para con nosotros a la hora de la oración es impresionante. Es en todo momento. Y Él es Dios, hermano. Él es Dios y está diciendo, estoy acá. Y ¿saben una cosa? Dios está más dispuesto a recibirnos en su presencia más de lo que nosotros estamos dispuestos a ir a Él. Eso es impresionante. Y hay hombres y mujeres que captaron esta idea de decir, esto es la inmediatez misma.
Digamos que yo voy a mi intimidad, cierro la puerta, estoy ahí a sola y el Señor inmediatamente está ahí para recibirme. Sí, es así, es realmente así. Y las personas más relevantes en la historia de la iglesia, hermanos, ¿saben cuáles fueron? Aquellas que captaron esta idea y aprovechaban de ese hecho. ¿De cuál? De decir, puedo estar ahora mismo. Puedo estar a las 7, puedo estar a las 8, a las 11, a las 10. Puedo estar a cualquier hora ahí en la presencia de Dios, orando a Él, sin hipocresía, a solas con Dios. Nosotros cuando leemos del gran despertar de la iglesia, personas como Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards, hermanos, un denominador común que ellos tenían, ¿saben cuál es? La oración secreta. La oración secreta. Es maravilloso que ustedes puedan captar esta idea y usarla. Jesús le está diciendo esto. Hermanos, oren en secreto. Oren en secreto. Su Padre está en secreto. Él está ahí. Él está ahí. Siempre dispuesto a recibirme. Uno de los hombres de oración que leí hace un tiempo, una historia que llamó mi atención en el pasado y que volviéndola a leer, llamó doblemente mi atención. Un hombre también en el segundo gran despertar de la historia de la Iglesia Reformada, Edward Payson, dice que este hombre que predicaba en un pueblo de Nueva Inglaterra, a la hora de limpiar su cuerpo para enterrarlo, dice que en su rodilla él tenía como unas pezuñas, porque las rodillas se le habían gastado. Y cuando van a su cuarto, en la madera del piso hay 2 ranuras que eran el lugar en donde él oraba de rodilla y la madera se había gastado. Porque era un hombre que oraba. Y un hombre, cuando miraba, ¿qué es eso? Él dice, sí, ese es el lugar en donde él oraba. Había gastado sus rodillas. Para mi sorpresa, por supuesto, Edward Payson, y podemos decir que uno de los resultados de sus oraciones es que tenemos a nuestro hermano ahí, Stephen Payson, que es descendiente de este Edward Payson. Si quieren saber más le pueden preguntar a él. Pero Dios ha respondido sus oraciones seguramente, de la expansión del reino, de su descendencia que pueda seguir a Cristo. Y es una cosa maravillosa, porque la oración que nosotros hacemos en secreto puede trascender a lo largo del tiempo, hermano. Es una cosa maravillosa. Ahora bien, cuando Jesús está predicando esto en el Sermón del Monte, si uno puede mirar al predicador, este predicador es Jesús mismo, el hombre de oración por excelencia. Es este hombre de oración por excelencia que le dice, oren sin hipocresía. En esto, en Juan 11:42 dice, una oración pública de Cristo. Luce así, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo que dije, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús oraba en público y buscaba que Dios sea glorificado. En Marcos 1:35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración secreta del Señor. Él era un hombre de oración. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Era un hombre que oraba, como dice acá, pasó la noche orando a Dios. Hermanos, tenemos al hombre de oración. Hablamos de ciertos hombres, sí, que a lo largo de la historia fueron relevantes en la historia de la iglesia. Pero este hombre de oración, que es Jesús mismo, es el que nos enseña cómo debemos orar. Y él está diciendo, oren sin hipocresía, oren en secreto, en intimidad, a solas con el Padre. Y es maravilloso ver cómo en la vida de Cristo, qué importancia tuvo la oración. Qué relevancia tuvo para el Señor Jesucristo la oración. Imagínense, hermano, un hombre sin pecado, un hombre santo, un hombre perfecto, que venía a hacer la voluntad de Dios, pero que cuando nosotros vamos a las Escrituras, Él no hizo la voluntad de Dios
aparte de qué, de una vida de oración. Para él era fundamental. Si no hubiese sido fundamental, en vez de pasarse toda la noche orando, en vez de apartarse a los montes y a los lugares desiertos para orar, hubiera hecho otra cosa. Porque sabemos que Jesús no desperdiciaba su tiempo, hermano. Todo lo que él hacía, lo hacía con un propósito y era fundamental. Y Jesús entendía esto, que el cumplimiento de la voluntad de Dios, a pesar de que él era el Hijo de Dios y que era santo y perfecto, dependía de su tiempo de comunión con el Padre. Si eso fue realidad para Jesús, ¿cuánto más para nosotros? Si esa fue la realidad para nuestro Señor, ¿cuánto más es eso para nosotros? Y al mirar eso, nosotros no podemos perder de vista algo, hermano. Si estamos de acuerdo, y creo que todos lo estamos, y podemos decir amén al hecho de que Jesús era el hombre de oración por excelencia y que su vida dependía de ello, y la obra que él venía a cumplir también, no podemos olvidar que el libro de Romanos nos dice, nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, conforme al carácter de Cristo, esos atributos comunicables de Dios, para que seamos como Él. Pero vemos acá en el texto que Jesús era un hombre de oración. Es la realidad. Así que esto, como quiera que sea, nos lleva solamente a un lugar. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser iguales a Cristo y Cristo era un hombre de oración. Pero al mismo tiempo, hermano, es imposible que nosotros seamos como Cristo sin oración. No se puede. Lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte es, para vivir el Sermón del Monte, deben ser hombres y mujeres que vivan en oración. Y no estoy acá diciendo que el asunto de la oración en mi vida está resuelto. Vengo acá a compartir esta palabra del Señor, porque el Señor ha hablado a mi vida sobre la relevancia de la oración en la vida del creyente. Y les digo algo, de verdad, hermano. Nosotros no vamos a ser relevantes en nuestras casas si no oramos en secreto. No vamos a ser relevantes en nuestra familia como padres, como esposos, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo si no oramos en secreto. Nuestra iglesia no va a ser relevante en la sociedad si nosotros no oramos en secreto. Así que es mi oración, realmente, que el Señor nos mueva, hermano, a orar en secreto. Que nos mueva a crecer en este deber cristiano que es la oración, en este recurso maravilloso de su gracia que tenemos, hermano. Este es un medio de gracia que Dios dio a la iglesia, la oración. Y cuando nosotros vemos la inmediatez con la cual nosotros podemos estar en esta tierra, en este mundo, y de repente pasar al trono de Dios, en un instante, por medio del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que aprovecharnos de ese hecho, agarrarnos de ese hecho. Es lo que Cristo enseñaba, hermano. Y por último, si hay alguna persona que todavía está acá y no conoce al Señor, por supuesto que el Sermón del Monte era para los ciudadanos del reino, pero también la oración es la entrada a la vida eterna. No conozco a ningún hombre que haya sido salvado aparte de clamar a Dios por misericordia. No hay. Todos aquellos que fueron salvados clamaron a Dios para que los salvara. Han sentido el peso del pecado, el peso de la culpa, el peso de la ira, y por esa razón han clamado al Señor. Señor, sálvame. Señor, perdóname. Y es la oración que podés hacer si todavía estás sin Cristo. Que el Señor tenga misericordia y derrame su gracia sobre tu vida. Y que puedas ir en secreto al Padre y disfrutar de esta comunión. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra
Y en mi oración en esta mañana, Dios mío, que tú puedas movernos, Señor, a la oración, Dios mío. Sabiendo que tú has dispuesto todo para que nosotros podamos acercarnos a tu trono por medio de tu Hijo bendito. Y sabiendo lo poco que nosotros nos acercamos a ti, Señor, teniendo ese gran privilegio. Que tú confrontes nuestros corazones, Señor, y que tú pongas el querer como el hacer por tu buena y perfecta voluntad, Señor. Queremos, Señor, vivir tu palabra, vivir el Evangelio. No podemos hacernos aparte de nuestra vida de oración. Ayúdanos a crecer en eso, Señor. A ser como tú, el hombre de oración por excelencia. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.